Hola compañeros, vamos a continuar con nuestros temas del semestre, de tal modo que vamos a comenzar con álgebra. Bueno, el álgebra es el estudio de las relaciones entre las cantidades en su forma más general posible. Uno de los primeros detalles que tiene el álgebra es que nos permite establecer relaciones generales que se pueden aplicar a diversas cuestiones efectuando una serie de procedimientos que podríamos comprender como traducción del lenguaje matemático al lenguaje común o cotidiano. Para poder emplear el lenguaje algebraico necesitamos nosotros interpretar las literales como variables o expresiones que pueden vincularse con cantidades. El primer elemento que tenemos que manejar para poder trabajar correctamente con el tema del álgebra es la cuestión de el término algebraico. Le llamamos término algebraico a un conjunto de elementos que nos van a establecer una serie de parámetros para poder comparar con otros términos o elementos y establecer todo tipo de generalizaciones. El término algebraico contiene dos partes, la parte numérica y la parte literal. La parte numérica consta de signo y coeficiente. El signo y el coeficiente son, digámoslo así, una parte integral del término algebraico. Podríamos nosotros tener expresiones que en donde no aparezca el coeficiente, entonces ese coeficiente será igual a 1. Por ejemplo, vamos a colocar esta parte por acá. Si yo tengo menos a, ¿ve? El coeficiente es 1. No se nota, pero el coeficiente es 1. El signo del coeficiente será positivo. Hay ocasiones que no se puede anotar el signo, no se anota el signo porque es positivo, se sobreentiende, será negativo. Aquí es negativo. Hay veces que no se anota el signo, pero se supone que el signo es positivo, sobre todo cuando no se anota. Si tengo xy cuadrada, entonces tendríamos, camaradas, que el signo es ahí se movió un poquito. Entonces tendríamos nosotros que el signo es positivo. Ahora bien, en un momento determinado, si nosotros tenemos aquí que la expresión, hablamos de la parte numérica, ¿sí? Menos 6 y 6 en este caso es la parte numérica, coeficiente y signo. La parte literal consta obviamente de literales y grados. Estos grados son el número de elementos que aparece en la expresión, la base o la literal como factor. Significa que tengo aquí K, K y K, y aquí tengo P 5 veces. ¿Sí? Si yo lo quisiera escribir de forma desarrollada, tendríamos que poner por ejemplo aquí, 5 por X por Y por Y. Esta misma expresión que tengo aquí, la podemos nosotros expresar. Nosotros podemos expresar, por ejemplo, esa que tengo ahí, la podría yo expresar, la de acá. Voy a quitar esos señalamientos que me hacen, cosas que pasan. Esta yo la podría poner así, de forma desarrollada. Menos 6 por K por K por K por P por P por P por P y por P.
Eso sería menos 6k cúbica p a la 5. Ahora bien, las expresiones algebraicas se anotan siempre en orden alfabético. Siempre empiezas por la parte, en el sentido del alfabeto. Entonces, si tú tuvieras, por ejemplo, 3ACB, lo correcto es escribir, lo correcto es escribir déjenme ponerlo un poco más grueso. 3ABC. ¿Sí? Hay que ordenarlos de forma alfabética. Si tú tuvieras varias expresiones algebraicas, por ejemplo, 3x cuadrada más 2 más 5 menos 4x más 7x cúbica, lo correcto es ordenarlo. Hay dos formas de ordenarlo, de forma ascendente o descendente. Y lo ascendente y lo descendente depende del grado. Por ejemplo, aquí tengo 0, grado 0, ¿por qué? Porque aquí no tengo efectivamente ninguna literal. Grado 1, grado 2 y grado 3. La forma correcta de hacerlo es, pues, si lo hago de forma ascendente, sería 5 menos 4x más 3x cuadrada más 7x cúbica. Siempre que ordenes de una forma, tienes que ordenar toda la expresión de esa misma forma. Si vas a hacer multiplicaciones, divisiones, tienes que establecer todas tus expresiones algebraicas eh, de la forma en que pues, se señale, ¿no? Del mismo sentido. Si son ascendentes, todas ascendentes. Si son descendentes, todas descendentes. ¿Sale? Eso es muy importante pues, para poder efectuar las operaciones con orden. Ahora bien, una expresión algebraica puede constar de uno o varios términos. La expresión algebraica es una relación que me indica pues, una regla de correspondencia entre literales y puede ser incluso una sola un solo término. Por ejemplo, 3A. 3A es una expresión de un solo término, se llama monomio. 3A más 2B es una expresión de dos términos, se llama binomio. Ahí voy a poner, correcto, estaba yo pensando en el que sigue. ¿Sí? Se llama binomio. Ahora, si tuviera tres términos, sería trinomio. Por ejemplo, vamos a ponerle a más a cuadrada más a cúbica. Este ya es un trinomio. Si nosotros tomamos como referencia estas expresiones, el monomio es aquel que tiene un solo término y el polinomio puede tener dos o más. El polinomio puede tener 5, 6, 2, 3. La característica de una expresión simplificada es que solo tiene un término que sea semejante. No está, digamos así, no tenemos varios términos semejantes entre ellos. ¿Qué es? Aquí estoy expresándoles qué es el grado, eso yo ya lo trabajé, entonces no es necesario. Pero nosotros le llamamos grado a el número de veces que la literal aparece como factor, ¿sí? No hay otra cosa que señalar. Ya con eso ya cubrimos esta parte que les quería comentar. Ahora vamos a observar lo que yo les explicaba sobre los términos semejantes. Los términos semejantes son expresiones que tienen la misma parte literal. Vamos a observar, muchachos, cómo esta parte literal que tengo aquí es la misma. Tengo 5x cuadrada y cúbica.
x cuadrada y cúbica, ¿qué coeficiente es 1? Si yo quisiera simplificar estas expresiones, yo pondría 6x cuadrada y cúbica. Cuando simplifico expresiones que son términos semejantes, si se dan cuenta no hay alteración en cuanto a los exponentes, lo que se varía son los coeficientes, ¿sí? En este caso aquí tengo dos que no son semejantes. No los puedo poner en una sola expresión con un solo término. Yo tendría que tener efectivamente dos términos para expresar a una expresión que contuviera ambas partes. Si yo lo quisiera simplificar o expresar en una sola expresión, juntos, con sus signos como aparece aquí, sería 3x cúbica y a la 5 más 3x a la 5 y cúbica. No se alteran estas expresiones porque no hay manera. Podría suceder que sí, que tuviéramos expresiones en donde pudiéramos hacer simplificaciones. ¿Qué tal si les tuviera 2x más 5y menos 4 y tuviera otra expresión que fuera 4x menos 6y y los quisiera simplificar? Aquí estamos hablando de una expresión, un trinomio y un binomio, y que quisiera hacer la suma correspondiente. Vamos a poner en paréntesis. Lo que tengo que hacer si yo tengo efectivamente los términos semejantes sería, y hay signo positivo entre ambos en cuanto a la operación que hay entre el trinomio y el binomio, sería simplificar respetando signos. Por ejemplo, aquí tengo 2 y tengo 4. Tengo 6x. Aquí tengo 5 y aquí tengo 6, pero fíjense que este 6 es negativo. Y aquí tengo un 5 positivo, menos y. Y finalmente, aquí hay un menos 4, pero aquí no hay nada. Entonces obviamente va a quedar el menos 4. Yo puedo tener expresiones en donde tenga que simplificar o tenga que sumar. Vamos a ver otra expresión donde tengo que hacer esto. Vean esta relación. Vamos a ponerle un fondo. Se vea bonito. Si se dan cuenta que tengo 3x, 4xy, 7x cuadrada y más 5xy cuadrada y que tengo otras expresiones aquí con distintos signos. Si se dan cuenta tengo que simplificar en función de las reglas de los números enteros. Podríamos tener también fracciones, eso puede suceder. Por ponerles un ejemplo, vamos a hacerlo un poco más pequeño. Vamos a suponer que tuviéramos vamos a suponer, muchachos, que tuviéramos un medio de x más 2 cuartos de y menos 5 tercios de x menos 1 tercio de y más un medio de x. Quiero simplificar esa expresión. Pues para simplificarla lo que hago es sumar los que sean semejantes y expresarlos en una sola. Vamos a hacerlo por partes. Como son varios elementos, voy a tomar en cuenta los elementos de x. Vamos a observar los de x. Tengo un medio, tengo menos 3. Aquí puse 3 tercios. Vamos a ponerle un 2. ¿Sí? No tiene caso un 3. Vamos a ponerle un 2. Aquí sería 2. 2 tercios. Y tengo más un medio. Voy a hacer esta parte suma. Estoy haciéndolo aparte para ponerlo todo aquí. Sería como un denominador. Si dan cuenta sería 6. Lo estoy haciendo. Aquí puedo simplificar un poco, pero no lo voy a hacer porque me interesa un poco que veamos esta parte que luego a veces nos equivocamos. Como un denominador 6. 6 entre 2 a 3 por 1 a 3.
6 entre 3 a 2 por 2, 4. Pero aquí va un menos. ¿Sí? Y 6 entre 3 a 3 por 1, 3. Mi resultado es X. Y aquí tengo, le vamos a poner, sería 6 enteros negativos y 4 positivos. Sería menos, sería 2 sobre 6. Vamos a poner la parte de Y. Tengo 2 cuartos, tengo un tercio. Haciendo la suma de fracciones, aquí tendría 12, 3 por 4, 12, 12 entre 4 a 3 por 2, 6. 12 entre 3 a 4 por 1, 4. Tengo aquí que sería Y 2 doceavos. O lo puedo expresar como un sexto, ¿no? Mi expresión la puedo escribir así, haciéndolo en orden. Eso se puede poner un tercio. Voy a poner un tercio, ¿sí? Porque tengo 2 y 6, mitad y mitad puede quedar. Un tercio de X más un sexto de Y. Va a variar la circunstancia dependiendo de los elementos que tengamos. Bueno, estos días, esta semana vamos a hacer lo siguiente. Vamos a efectuar estas operaciones que las están observando ustedes aquí mismo, muchachos. Observen. Este va a ser su ejercicio número 1 del segundo parcial. Le vamos a llamar actividad 1. Vamos a hacerlo crecer un poquito. A ver si podemos ponerle 50%. Vamos a ponerlo en 100%. Vean. Tengo que simplificar expresiones algebraicas. Prácticamente ninguna de ellas es un problema. Solamente que aquí hay unos elementos que tienen signo. ¿Qué pasa con los signos? Si yo tengo, y no hay ningún problema porque estoy hablando de simplificaciones que ustedes ya han hecho en algunas partes. Vamos a ver, ese número 19 con el objeto de ver si hay algún problema en la relación. Es un poco el que yo veo que podría tener sentido. Bueno, este de aquí también, vamos a hacer el 9. Con el objeto de que ustedes, pues bueno, no tengan problema a la hora de hacer los ejercicios. Voy a reducirlo más bien. Entonces a 50. Vamos a hacer el número 9. ¿Sí? Vemos aquí. Es una cuadrícula que está bonita. Y vamos a observar el 9. Voy a volverlo a crecer un poco más para que veamos. El 9 tiene menos corchetes, menos corchetes, menos llave, corchete, paréntesis, 18x cuadrada, menos 3x cuadrada, menos x cuadrada. Este está un poco bobo porque todos son comunes. Pero bueno, nos va a ayudar a ver los signos. Vean, todos estos son comunes. ¿Se dan cuenta? Pues ahí no hay falla porque tengo que simplificar todo en función de la expresión como que esté. Siempre trabajo en el siguiente orden. Siempre procedo resolviendo lo que esté en el paréntesis que esté más interno y que no implique otro paréntesis. Aquí no implica otro paréntesis, no hay paréntesis entre ellos. Ese es el que puedo resolver. Entonces voy a poner menos, paréntesis, menos, corchete, menos, hasta ahí llegó,
y vamos a poner menos 3, 18 son 21, 22x cuadrada. Luego elimino este. Lo puedo hacer ya automáticamente o multiplicar los signos. Menos por menos, más, menos, menos, por menos, más. Y va a quedar 2x cuadrada. Si quiero, si hay más operaciones, puedo hacerlo paso por paso. El primer paso sería más 2x cuadrada. Quito el corchete, quito el paréntesis. Siempre que hago una operación entre el paréntesis y una parte externa u otro elemento externo, pues se quita el paréntesis. Por ejemplo, en este caso, ¿yo qué hago? Le quité el paréntesis. Luego, menos por menos es menos por más es menos. Va a quedar menos, paréntesis, menos 2x cuadrada. Nuevamente, si hago la operación que me indica el paréntesis o el corchete, se quita el paréntesis o el corchete. Finalmente, este quedaría 2x cuadrada. Estas operaciones se deben expresar quitando los paréntesis, pero los paréntesis se quitan tomando como referencia el valor que los antecede, el signo que los antecede. Por ejemplo, aquí tengo en la 10, 7x cúbica menos 4x cúbica menos 7x cúbica menos 4x cúbica. ¿Cómo sería? Si hay un menos antes, entonces si hay un más antes, se pone la expresión exactamente como aparece, quitando el paréntesis. Siempre y cuando no haya otra operación aparte. Aquí hay un menos antes, entonces se puede quitar el paréntesis cambiando los signos de los coeficientes. Y finalmente, simplificando, vean, aquí pues todo se vuelve cero porque se anulan los coeficientes. 7 menos 7 es 0, 4 menos 4 es 0. Los grados no se alteran en esta parte, esa serie de ejercicios. Bueno, muchachos, yo ya les ayudé con 2. Por favor, estos ejercicios vamos a ponerlos claros, más grandes. Estos ejercicios quiero que los hagan de tarea. Ajá, vamos a ajustar un poquito esto. Esto es de tarea para entregar el viernes. Entonces tienen el día de hoy, tienen el día de mañana y el viernes, por favor, me lo entregan. Sería básicamente las actividades de esta semana con el objeto de que no nos saturemos tanto. Ya podemos empezar el próximo lunes con todo, como lo hemos hecho en las semanas anteriores, ¿sale? Aquí tengo toda la expresión, la pueden ustedes con calma copiar, pueden ponerle pausa y poner todos los ejercicios que tienen que realizar para entregar el día viernes. Bueno, camaradas, esta es la situación, la parte que me interesaba trabajar esta semana. La próxima semana vamos a continuar con operaciones algebraicas, suma, que es básicamente, y resta, que es básicamente esto mismo, multiplicación, división, y pues bueno, todas las demás. Entonces, compañeros, nos vemos pronto.